Ya no sé cuántas veces he hecho esto. Sinceramente, ya me cansé de poder armar una entrada que esté estructurada, que llame la atención, que tenga un hook y ya estoy harto. Pero bueno, esto es el nuevo formato de un Fotos Mentales, que antes se llamaba un Fotos Mentales Live y hoy simplemente se llama un Fotos Mentales. Bienvenido. Yo no sé si tú ya lo sabías, pero este podcast ya existió. Como lo dije en el intro, se llamaba anteriormente el Fotos Mentales Live. Fueron más de 120 episodios los que hicimos. Normalmente eran formatos 1 a 1 y eran todos los martes a las 9 de la noche. Me encanta decir esa frase, como me encantaba decirlo, Fotos Mentales Live, martes 9 de la noche. Pero hoy las cosas han cambiado. Fue una etapa hermosa, fuerte, ruda, muy agotadora. Pero la disfruté como no tienes una idea. Fueron aproximadamente 2 años los que estuve transmitiendo todos los martes a las 9 de la noche. Pasaron por esta cámara a través de mi perfil de Instagram poco más de 90 o 100 personas a las cuales entrevisté. Ahí están todos los videos. Están aquí en mi canal de YouTube y están ahí en Spotify con un nombre que se llama Fotos Mentales Live. Hoy las cosas han cambiado. Hoy, después de un largo silencio de más de 2 años en los cuales dejé de transmitir, dejé de hacer podcast, dejé de pararme enfrente a una cámara y compartir, después de esos más de 2 años, de ese largo periodo, hoy comienzo de nuevo. Ya no se va a llamar un Fotos Mentales Live, ya no será por ahí, será simple y sencillamente el Fotos Mentales. ¿Será live? No, pero tendremos entrevistas en vivo. Tendré de nuevo esa entrevista en vivo porque lo disfruto espectacularmente el hablar 1 a 1. Estará aquí en este formato. Tengan paciencia. Será 1 a 1, no será en vivo. O en ocasiones podríamos hacerlo en vivo porque también lo disfruto enormemente. Pero hoy ese silencio se ha acabado. Hoy he vuelto a prender la luz, la cámara y este micrófono y estoy parado de frente a ti para decirte que el Fotos Mentales, que Carlos Urquijo está de vuelta. ¿Por qué paré? Y como primer episodio parece más como un statement antes de otra cosa. Pero creo que merece saber el por qué paré el Fotos Mentales Live. En mi vida pasaron muchas cosas en ese momento. También estábamos hablando de un periodo de pandemia cuando dejamos de transmitir. Me parece que el último episodio que hice, que lo hice con el gran director mexicano Chava Cartas, fue hace prácticamente 1 año, en septiembre del año pasado. Pero previo a este episodio, hubo un largo periodo en el cual había dejado yo de transmitir. Largo periodo. Mucho fue durante la pandemia. El live nació antes de la pandemia, 1 año y medio, 2 años antes de la pandemia. Y por comentarios de personas, de amigos, de gente que escuchó en este live, que muchos me conocieron a través de él, lo que me comentaron mucho fue que fui de las primeras personas que nos paramos enfrente de una cámara a través de Instagram y hacíamos entrevistas 1 a 1. Partíamos entre dos la página, el visor, y los martes a las 9 de la noche transmitíamos. Dejé de hacerlo porque en la pandemia hizo un boom el tema de las entrevistas. Todo el mundo entrevistaba, todos queríamos estar ahí porque no teníamos mucho que hacer. Y también se empezó a volver muy complicado el tema de encontrar a quién entrevistar. La novedad había perdido su punch, el hacer estas entrevistas, y cualquier persona lo hacía. Había un par de entrevistas que entrevistaban a unos grandes chefs, unos grandes personajes, e hicieron basura. Y te soy muy sincero, me desanimé y dejé de hacerlo. Y otra parte importantísima que fue el hecho de que nació mi primera hija. Eso cambió toda mi vida. Le di un giro, no quiero decir de 360 porque llego parado, porque terminaría parado donde estaría, sino un giro de 180 grados o 270, ¿no? No sé cuál de los 2 giros. Pero eso fue lo que pasó. Y en ese momento viví cosas hermosas, pero también mi mundo dio una vuelta. Y al girar en 180 todo se puso de cabeza. Y también yo me puse de cabeza porque fue un proceso interno y fue un movimiento interno grandísimo. Y en ese momento, como lo platiqué en un podcast anterior con la gente de Sin Filtro, con Mandrágora,
lo que decidí en ese momento fue mejor parar, respirar, encontrarme, cuidar a mis clientes y no buscar clientes nuevos. Y por lo tanto el live dejó de hacerse, porque no tenía cabeza para ello. No tenía cabeza. Y también lo que había pasado anteriormente que te acabo de compartir. Pero ya no tenía cabeza para hacer esas fotos mentales live. Y también mi atención, toda mi atención, toda mi fuerza, todo mi ser se fue a mi familia, a mi esposa y a mi primera hija. Y así pasó el tiempo. Pasaron años, por lo menos 3 años y medio, en los cuales dejé de hacer el podcast, pero curiosamente algo adentro de mí, muy adentro de mí, me lo pedía una y otra vez. Carlos, párate enfrente de la cámara y habla. Carlos, comienza otra vez. No sé si lo sabías, lo comenté en muchos podcasts, pero yo tengo un crush impresionante por el radio. A mí el radio se me hace fabuloso y creo que fue el primer medio. Bueno, sí, fue el primer medio en el cual conscientemente me acerqué y aparecí ahí. Cuando tenía 16, 15 años. Primero fue en televisión, por ahí hizo algunos anuncios de televisión y teatro también, pero era muy pequeño. Yo creo que tenía 5 años. De hecho, algún día les contaré la primera impresión que tuve de un set de televisión, que cuando tenía, les digo, esos 4 o 5 años fue espectacular. Pero el radio para mí siempre ha sido uno de los grandes medios y le tengo un amor espectacular. Esto prácticamente se simula. Estoy frente a una cámara, estoy grabando audio con un micrófono, que después sacaré el micrófono y lo haré como tipo podcast. Pero bueno, siempre dentro de mí siguió ese tema de seguir hablando y párate enfrente de una cámara, por favor conecta de nuevo, hazlo de nuevo. Y bueno, al final de cuentas, mi prioridad es mi familia y mi prioridad sigue siendo mi familia y mis hijas. Pero hoy me ha dado el tiempo para otra vez pararme enfrente de la cámara, sentarme enfrente de la cámara, tener este micrófono aquí, abrir este micrófono aquí y empezar a platicar, y empezar a retomar este tema de un podcast. Y estoy aquí, hoy, ¿qué es? 22 de julio de 2025, parado enfrente a una cámara. Debo de confesar que estoy nervioso, debo de confesar que estoy todavía mucho más emocionado. Debo de confesar que me siento raro hablando de frente a la cámara y con este micrófono. Y también debo de confesar que no sé qué decir. Tal vez siento que estoy diciendo palabras sueltas y que no tengo algo en específico que te estoy compartiendo. La verdad no. Tenía por aquí escrito todo en el iPad, ¿no? Y la verdad no lo he podido ni voltear a ver más que la primera palabra que fue con la que arranqué. Pero aquí estoy de nuevo, con miedos, con muchas ganas y con una mentalidad completamente diferente cuando comencé aquel Fotos Mentales Live hace poco más de casi 5 años que comenzamos. Si no es que más, prácticamente me estaba casi recién casado cuando empecé a hacer los primeros lives en aquel entonces, que puede ser hace más de 6 años o 7 años. Muchísimo tiempo. Es difícil, pero a final de cuentas, y con miedo, la verdad, yo no sé si esto va a funcionar. Hoy en la mañana hacía una reflexión. Normalmente me levanto 5 de la mañana, leo, me tomo mi café, leo y escribo. Por ahí tengo 1 hora en la cual lo hago. Y hoy en la mañana escribí algo que hablaba acerca de este live y era hacerlo, ¿no? Hacerlo. Tal vez con esta frase tan trillada que es, aunque tenga miedo, hazlo. Hazlo, aunque sea con miedo, pero hazlo. Con el live cuando comencé nunca fue perfecto, nunca. El audio hoy que lo escucho no está tan bueno como hoy. La cámara del iPhone. Por ahí luego metí algunos micrófonos que me ayudaron, que servían. Luego la imagen era horrible. Mi lámpara, yo me iluminaba con una lámpara hacia la pared y con una hoja de Excel en el monitor. Así me iluminaba. Y hoy lo escucho y no es tan padre, la verdad, porque el audio era horrible. Y como un muy buen amigo me dijo, el buen Abori me dijo, lo estás haciendo, no importa, ¿no? En el camino vas a ir afinando. Y lo fuimos afinando también, mi dicción, las cosas que preguntaba a los invitados, todo se fue mejorando. Y con esa mentalidad, con eso que escribí hoy de hacer las cosas aunque tenga miedo,
Es que estoy aquí. Yo sé que mi set no es perfecto. Yo sé que ahorita debes estar viendo el fondo y vas a ver en este lado, ¿no? Como que hay huecos y estas cosas. De ahí aprendí a hacerlo. Porque es más fácil comenzar e ir corrigiendo durante el camino que nunca comenzar. Y eso es lo que no quería que me pasara con este nuevo inicio. No está mal, ¿no? Yo siempre he creído que comenzar de cero no está mal. Y que en realidad no comienzas de cero. Que en realidad comienzas con un aprendizaje previo y con algo que la vida te ha ido llevando paso a paso. Si no aprendes creciendo, ¿no? Creciendo y haciendo. Obvio, con miedo. Me siento como cuando tuviera 15 años y me paré de nuevo el micrófono. Si ustedes no lo ven, pero mi pierna ahorita, mi pierna derecha está brincando del nervio, pero también de la emoción. Y otra de las cosas que también hoy escribía en mi libreta, de estas reflexiones y estos escritos que hago después de los libros que voy leyendo, es que esta vez, y espero, hoy como el primer capítulo lo dejo plasmado, pero espero que esta vez, en este podcast que se va a llamar solamente Fotos Mentales, para mí lo más importante y nunca pierda el ojo sea comunicar. No los likes, no los shares, no las audiencias. Bueno, las audiencias sí, perdón, pero no el tiempo de reproducción. Espero poder lograrlo. Espero que eso nunca pierda el foco y que Dios siempre me ilumine para estar aquí enfrente de la cámara y hablar y platicar. ¿De qué? Ya saben, fotografía, cosas que vemos, ¿no? Algunas preguntas que ojalá me empiecen a hacer y estaría fabuloso. Temas técnicos de foto, obvio, por eso se llama Fotos Mentales. Tiene un tema de fotografía y también tiene un tema de la cabeza. Superación personal que me encanta, tema de negocios también que me fascina, composiciones, fotógrafos, cámaras, equipos, que hay muchas cosas que también quiero comentarles, por ejemplo, de equipos, o como dicen los españoles, de cacharros, ¿no? Pero bueno, lo vamos a ir desarrollando con el tiempo. Y ojalá Dios me dé esto y nunca yo perder el foco, que para mí lo más importante es comunicar. Como lo he hecho con la fotografía, como lo hago con la fotografía, como lo hago con el video para mis clientes y en lo personal, es comunicar. Ojalá nunca se me olvide. Ojalá, de verdad. La vida creativa es muy curioso, pero por ejemplo la vida creativa tiene muchos silencios y tiene muchos espacios en los cuales necesitamos reestructurarnos. En el mundo actual se vuelve un poco complicado tener esos espacios, tener esos momentos en los cuales nosotros necesitamos tener un hueco en el cual nosotros podemos desarrollarnos, pero sobre todo desconectarnos. Y a veces tenemos este síndrome de las paredes vacías, ¿no? Que vemos una pared que no hay nada dentro de casa y la queremos llenar con algo. O vemos una esquina en un cuarto, o en un baño, o en la sala, o en la cocina, y queremos poner una maceta luego porque tenemos esta fobia al espacio vacío. Y creo que eso nos pasa también en la vida real. Yo tengo una metáfora. A mí yo siempre he pensado que cómo está mi casa, mi estudio, el lugar donde tengo todo mi equipo, si lo tengo bien ordenado, así está mi cabeza. Si hay un caos, porque luego hay un caos, mi cabeza se vuelve un caos. Así yo estoy en mi cabeza. Así soy. Entonces a veces siento que tenemos ese síndrome de la casa vacía o de la pared vacía o de la esquina vacía en la cual tenemos que llenarlo. Y no entendemos que la parte creativa, ¿no?, necesita espacios, necesita silencios, necesita huecos, necesita momentos en los cuales no hagas nada. No hagas nada. Pero queremos producir, contenido, tenemos que hacer eso, tenemos que hacer lo otro, es que el cliente, es que esto, que está bien, un tema de trabajo hay que hacerlo. Pero internamente necesitamos a veces esos espacios, ese tema de la vida en la cual nosotros tenemos que parar. ¿Por qué? Porque sencillamente no somos máquinas. Y no es un fracaso el que estamos teniendo. Para nada. Es una evolución. Es algo que necesitamos al crecer. Por ejemplo, a mí me encanta hacer carne asada. Y aquellas personas que hagan carnes asadas me entenderán muy bien esto que voy a decir. Cuando terminas de un corte, de asarlo y de llegar al punto, lo sacas del asador y no lo partes enseguida. Porque se desjuga o se desangra. Necesitas dejar ese trozo de carne que repose, que calme, aunque sea 5 minutos, que para la carne puede ser un montón,
Bueno, y para el que se la va a comer es más tiempo esperando. Pero necesitamos también ese espacio y ese tiempo para que la carne repose y logre todo el sabor que queremos que la carne nos dé. Eso es lo mismo que tenemos que hacer. No es fracasar. Es un tema de evolucionar. Y necesitamos esas pausas. Lo decía en el podcast de los chicos de Mandrágora. Lo decía en el podcast. Hoy por hoy la mejor decisión que yo he tomado profesionalmente hablando en este año 2025 es haber parado por lo menos una semana. Paré una semana en el mes de junio. Paré una semana. Y fue lo mejor que pude haber hecho. Me reencontré conmigo mismo, bajé las energías, conecté con mi familia de nuevo. Venía una temporada de mucho trabajo, de 2 meses sin parar. De lunes a domingo, sin parar. Subiendo, bajándome aviones, clientes, ediciones, eventos, etc. Y yo por ello fue lo mejor que decidí, es parar, reposar. Dejé que mis ideas cayeran, conecté con mi familia y dejé que estas cosas que hoy ves, este podcast que estoy comenzando, vuelva otra vez aquí, ¿no? Es eso que es lo mejor que he hecho hoy por hoy. Por eso el tema de la pausa, ¿no? Esta creatividad, esto que necesitamos es parar y respirar. No es ningún fracaso. Se llama evolución. Es evolucionar. ¿Para qué? Para crear de nuevo. Para reencuadrar la vida. Para volver a exponer correctamente. Para ver si necesito más o menos foco. Para ver si requiero bokeh o no bokeh en mi vida. Pero me gustó la parte que les dije, para reencuadrar. Pero sobre todo también, y nace de ahí, para darme este permiso de volver a comenzar. Con este podcast. No por nostalgia, para nada. Sino por unas ganas tremendas de volver a comunicar y transmitirte. Sobre fotografía, sobre lo que pienso y sobre cosas que van a ir viendo. Si este episodio te movió algo, me encantaría que me lo compartieras. Si este episodio 1 del Fotos Mentales by Carlos Urquijo, ¿suena bien? ¿Te movió algo? ¿Te hizo recordar algo? ¿O te provocó algún sentimiento? Me encantaría que me lo comunicaras. Hoy no puedo decirte cuántos podcasts vamos a hacer. Ojalá sean más de 100. Será lo ideal. Ojalá sean muchos. Pero lo que yo sí te puedo prometer es que estaremos aquí de manera periódica y que estaremos aquí hablando desde el corazón. Exponiendo las cosas desde el corazón. No me queda nada más que decirte que gracias. Gracias por estar aquí. Gracias por verme estos más de 15 minutos que tengo platicando contigo. Gracias por ello. Esto fue el Fotos Mentales. Esto fue el episodio número 1 de este podcast, el Fotos Mentales. Y cierro con algo que me encantaba cerrar en los lives. Todos los caminos ya fueron recorridos. Todas las fotografías ya fueron tomadas. Y todas las historias ya fueron contadas. Pero ninguna historia, ningún camino y ninguna fotografía fue tomada por ti. Y eso es lo que la hace especial. Esto fue el episodio 1 del Fotos Mentales.